¿Qué tal, amigos? Como siempre, Anate Albella, y es un inmenso placer saludarlos. Gracias por estar acompañándonos y gracias también por esas casi 4.000 visitas que ya tenemos en el canal de YouTube, a pesar de ser un grupo pequeño. Tu canal de gerencia en YouTube. La semana pasada les estuve conversando sobre pensamiento sistémico y logros organizacionales, parte uno, donde abarcamos la persona. Yo les sugiero que primero vayan a ver ese video y luego vengan a ver este, que es Pensamiento Sistémico y Logros Organizacionales, parte 2. Como ven, me vine de nuevo a este hermoso parque, a este ecosistema, que me permite sencillamente, con el hecho de estar acá, recordarnos lo que es el pensamiento sistémico y cómo todas estas variables que vemos, no solo en materia de arbustos, sino también de cielo, de nubes, ¿ok? Incluso de estos grifos que le dan riego al parque, ¿ok? Cómo todas estas variables en este medio ambiente interactúan entre sí. Recordemos, les voy a recordar que el pensamiento sistémico busca comprender las variables del entorno y cómo estas variables interactúan entre sí y que se expresa en términos de realimentación. Ese fue el concepto que dimos la semana pasada y lo refrescamos el día de hoy. ¿Por qué es tan importante para mí el pensamiento sistémico? Yo diría que no nada más para mí, para todos, porque no somos seres ni sistemas cerrados. Les comentaba que somos seres abiertos, desde lo humano, biopsicosociales, yo diría espirituales también, desde lo organizacional, sistemas abiertos, que interactúan con el entorno y que impactan al entorno, pero el entorno también te impacta a ti. Entonces, dejando esto claro, también les recuerdo los 4 principios que estuvimos revisando la semana pasada: el de posición, el de relación, el de limitación y el principio de equifinalidad. Repasen por favor eso para que en este video me puedan seguir sin problema. ¿Por qué es tan importante el pensamiento sistémico entonces? Porque logramos ver interrelaciones, logramos ver patrones de comportamiento, ¿ok? Y no estáticas. Cuando tú tomas una fotografía, es como hacer un diagnóstico en tiempo presente y real de cómo está una situación. Pero en nuestras empresas y en nuestro mundo real, el dinamismo es importante. Entonces es necesario esta herramienta, digamos, esta forma de percibir, de ver y de entender, que nos permite que nuestra toma de decisiones sea más acertada. Porque de lo contrario, si no tenemos la mayor cantidad de información posible para tomar nuestras decisiones empresariales, organizacionales, pues estamos tendiendo a cometer errores. Como les decía, hay dinamismo en este proceso, es vivo, es un proceso vivo, así como este mismo parque, ¿ok? De repente estoy hablando con usted y pasa una guacamaya, ¿ok? Eso es un proceso vivo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en las organizaciones, es decir, no hay estáticas, hay dinamismo. Esto los autores le llaman complejidad dinámica versus complejidad de los detalles. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos 10, 15, 20, 30 años atrás, todavía eso pasa, ¿ok? Que observamos nuestros puestos de trabajo y nuestras áreas de trabajo como si fueran territorios que no tienen nada que ver con lo que ocurre en otra área de la organización. Nos aislamos, ¿ok? Eso es trabajar en la complejidad de los detalles. Cuando usted se centra, como me pasó a mí una vez, estábamos trabajando en un área donde cuando yo llego, yo reviso qué hace el personal y todo lo que hacían continuamente era revisar unos informes de este tamaño donde veían el suspenso de llamadas, ¿ok? Entrante y saliente, pero no veían más nada. Obviamente ahí no ibas a tener ningún resultado, porque eso no te estaba dando realmente ninguna información, o por lo menos no una información útil. Eso es trabajar en la complejidad de los detalles, ¿ok? ¿Qué hicimos en aquel momento? Nosotros desarrollamos un proyecto, llegamos a cruzar toda esa data con el sistema automatizado de la empresa, que me lograba indicar a mí dónde estaban cayendo esas llamadas en suspenso a nivel nacional y en todas las centrales, ¿ok? Entonces fíjate cómo con pensamiento sistémico logras activar mecanismos que sí te van a dar solución a los problemas, mientras que con la complejidad de los detalles, que responde más bien al pensamiento lineal, ¿ok? Te quedas allí como dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca resuelves nada. Entonces,
Yo digo que esto pasaba mucho hace unos años atrás, unas décadas atrás, pero es que yo creo que todavía sigue pasando en algunas organizaciones. Entonces, qué bueno que esta información esté aquí disponible para que puedas advertir si esto está ocurriendo o no en tu organización. Entonces, el pensamiento sistémico, además de trabajar con todos los principios que les comenté, también se enfoca en el enunciado explicativo conocido como complejidad dinámica versus complejidad de los detalles. Entonces esto vamos a ponerle un ejemplo claro, que lo pone incluso Peter Senge en la quinta disciplina. Él habla de cómo se comenzó la carrera armamentista y cómo esta carrera armamentista respondía a un pensamiento lineal, donde yo me siento amenazado como país y comienzo a armarme, ¿verdad? Pero el otro país, al ver que yo lo estoy haciendo, también se siente amenazado y también comienza a armarse, ¿no? Entonces allí comienza toda una carrera armamentista con una formulación tipo escalada, según explican ellos, que responde a un pensamiento lineal, más no sistémico. ¿En qué otro aspecto nosotros podemos ver la importancia de trabajar la complejidad dinámica y la complejidad de los detalles? En dos particulares que a mí me parecieron muy importantes, que es, ustedes no se han dado cuenta que a veces te encuentras en una situación que tú dices, pero ¿cuándo pasó esto? ¿En qué momento pasó? Veamos el cambio climático. El cambio climático se viene dando desde hace muchas décadas. Sin embargo, ahora es cuando se viene sintiendo. Y es que responde a otro principio del pensamiento sistémico que te dice que muchas veces el impacto no se siente, y como no sientes el impacto de esa toma de decisiones, tú crees que no pasó nada. Pero sí, sí pasan cosas, solo que no las estás viendo en el momento, ¿ok? Además, algunos cambios son muy sutiles, sus resultados y sus consecuencias son muy sutiles, entonces tampoco lo vas a notar, ¿no? Entonces hay que estar atentos a este tipo de principios que ellos explican, porque efectivamente te advierten de cómo puede de pronto reventar un problema y tú no te has estado dando cuenta de que eso ya comenzó hace mucho tiempo, ¿okay? Pero no lo habías advertido. Ellos dan un ejemplo, específicamente Peter Senge da un ejemplo, con una ranita. Él te dice, coloca una olla, llénala de agua, hiérvela, ¿ok? Y déjala en la cocina. Agarra una ranita y lanza a la ranita al agua hervida. ¿Qué va a hacer la ranita? Te explica él. Inmediatamente va a sentir el cambio en ese entorno y va a saltar. Mientras que por otro lado, si tú colocas una olla con agua sobre la cocina, metes la ranita y comienzas paulatinamente a calentar el agua, va a llegar un momento en que esta va a ser ebullición y la ranita no va a saltar, es decir, va a morir. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, obedece a estos mismos principios, porque se adaptó tanto la ranita a ese cambio en ese entorno que no percibió los cambios y ya no pudo reaccionar a los cambios. Obviamente hay otro tema aquí importante, que es que lo ideal no sería reaccionar, sino accionar. Porque reaccionar responde básicamente a una emoción y es posible que sea tarde cuando tú, digamos, implementas o intervengas una acción. Lo importante es accionar para ser proactivos. Por lo tanto, el pensamiento sistémico, cuando te dice analiza las variables del entorno, lo que te está diciendo es podrás anticiparte a las consecuencias y por lo tanto tomar mejores decisiones. Entonces, punto clave, realimentación del sistema. Punto clave, revisión sobre la base de un enunciado explicativo que parta de la complejidad dinámica de todos los elementos y no de la complejidad de los detalles. Punto clave, tomar en cuenta que se pueden dar acciones posteriores a esa toma de decisiones que en el momento no hayas visto, ¿ok? Y que esos cambios pueden ser sutiles, entonces hay que evaluarlos también. Otro aspecto importante de lo que nos habla Peter Senge en la quinta disciplina es cómo esa complejidad dinámica me lleva a comprender la organización de una forma mucho más compleja y mucho más real. Ejemplo, hace años se hablaba mucho de un problema organizacional que se daba llamado espíritu de territorialidad, que es cuando tú te crees dueño de tu área y te aíslas del resto de la organización. No puede ser así, no puede ser así porque
no solo el pensamiento sistémico te sirve para analizar las variables del entorno y cómo te impactan, sino que también te va a servir para analizar cómo estamos impactando nosotros las áreas organizacionales y cómo estas otras áreas también me están impactando a mí. Recuerden aquel principio que hablaba de analizar lo micro, pero también lo macro. Bueno, de eso se trata, ¿ok? Entonces tú puedes, por ejemplo, querer crear una nueva línea de producción y tener el presupuesto y tener la jerarquía necesaria para hacerlo. Pero tú jamás podrás hacerlo si no tomas en cuenta también a gestión de talento humano, que va a participar, a operaciones, que va a participar, a mercadeo, que va a participar en su momento, a presupuesto, que también va a participar. Entonces fíjate cómo la complejidad dinámica te va a permitir comprender todos estos aspectos. Yo les voy a poner acá un ejemplo, déjenme ver si lo encuentro, que lo colocan los autores y te dicen, los ejemplos que te dan son los siguientes. El equilibrio entre el crecimiento en el mercado y la expansión de la capacidad de planta. Eso es un enfoque que parte de la complejidad dinámica. Te dice el desarrollo de una mezcla beneficiosa del precio, producto, calidad, diseño y disponibilidad para obtener una fuerte posición en el mercado. Eso es complejidad dinámica, ¿ok? Espero que haya quedado claro, digamos, el ejemplo. Y versus complejidad de los detalles, que es cuando nos abarrotamos de una cantidad de información muy específica, donde no vemos interrelaciones de ninguna parte, más allá de ese centro que lo vemos como sistema cerrado y que por supuesto nos va a conducir a graves errores, ¿de acuerdo? Otro aspecto que los autores nos tocan en esto del pensamiento sistémico tiene que ver con la realimentación. Es decir, cómo se expresa todo esto en la realimentación. Y los autores te hablan de la realimentación como proceso donde vas a tener un proceso de refuerzo y donde vas a tener un proceso de equilibrio para el sistema, ¿ok? El proceso de refuerzo, es más, recuérdate, o sea, asume tú como organismo, ¿ok? Si tú tienes sed, tú tomas agua. Si el agua está cálida, está sabrosa, ¿verdad? Te sirve más agua y eso te sirve de refuerzo, pero también de equilibrio. Es decir, es un ciclo, te dicen los autores, es un ciclo donde ese refuerzo te va a permitir que el sistema entre en equilibrio, ¿ok? Un trabajador, imagínate un trabajador, que sea un buen trabajador. ¿Qué haces tú? Tú lo refuerzas, ¿ok? Positivamente. Le evalúas, le dices lo bien que estás, le das instrumentos para que cada vez lo haga mejor y por supuesto eso activa un mecanismo un motor de crecimiento en ese trabajador. También puede pasar al revés. Este proceso de realimentación de refuerzo no solo puede ser como motor de crecimiento, sino también que se puede dar como motor de decrecimiento. El típico trabajador que no está haciendo bien su trabajo, no lo motivas, no le das herramientas, lo sacas de los proyectos, pues obviamente ese trabajador va a caer en decrecimiento. Lo mismo pasa con las áreas organizacionales. Si tú tienes un nivel de venta y ese producto se está vendiendo bien, te va dando ese refuerzo, ¿verdad? Te va dando esa realimentación, entonces tú buscas otros sectores donde ir introduciendo ese producto. Eso también es un refuerzo. Y con lo que tiene que ver de equilibrio es de mantener al sistema en equilibrio sin mayores alteraciones. Cuando hablamos de procesos compensadores, es decir, tenemos procesos de realimentación y procesos de compensación o compensadores. Los autores te hablan específicamente de dos: estabilidad y resistencia. ¿Por qué buscamos estabilidad en los procesos? Bueno, precisamente para que el proceso sea un ciclo, como ellos llaman, virtuoso, ¿ok? Que no se nos convierta en un círculo vicioso y que nos permita, por lo tanto, a través de una planificación adecuada, mantener los cambios en ese sistema de forma cíclica y de forma sana y de forma retroalimentada. Por el contrario, también tenemos procesos compensadores de resistencia, que son aquellos que se dan cuando la meta que se diseñó para ese sistema, tú en lo personal no estás de acuerdo o hay algo que se opone a que esa meta se cumpla. Entonces aquí se van a activar procesos compensadores de resistencia. Y tú me preguntarás, ajá,
Y todo esto del pensamiento sistémico, de la realimentación, de la complejidad dinámica, de la complejidad de los detalles, de los sistemas y los procesos de realimentación, tanto como refuerzo como procesos de equilibrio y de estabilidad, como yo todo eso, ¿ok?, lo puedo enfocar en mi organización y puedo mejorar mi organización. Bueno, vamos a unos puntos claves, ¿ok? Uno, vayan al video 1, donde yo les comento cómo en la interacción con el otro, el proceso de comunicación como con el otro, debe responder también no a un pensamiento lineal, sino a un pensamiento sistémico, es decir, conversar con las personas, dialogar activamente con ellas, comprender lo que está pasando en otras áreas. Si tienes un buen tiempo que no revisas los objetivos misionales de la organización, yo te invito a que los revises, su visión, su misión, qué tan desactualizada está, ¿ok? Revisa los objetivos estratégicos y sus resultados de los últimos años, revisa los objetivos de otras áreas, comunícate con los niveles gerenciales, pero también con los niveles de coordinación, conversa con todos, ¿ok? Como el espiral aquel que yo les comentaba. Revisa también qué está pasando en tu entorno a nivel de regulaciones, ¿okay?, gubernamentales. Revisa las nuevas normativas o reglamentos. Revisa las encuestas de calidad de servicio de manera continua, porque el punto de realimentación precisamente en las empresas casi siempre va a venir dado, entre otros, por las encuestas de calidad de servicio y atención al cliente, porque es una forma que nosotros tenemos de poder retroalimentar nuestro sistema y saber hasta dónde lo estamos haciendo bien o en qué momento nuestro sistema se está desviando, y es tan sutil que no nos estamos dando cuenta. Nuestra reunión de hoy, me despido por lo pronto. Si quieren más información me pueden escribir a anatealbella@gmail.com o a info@consultora@gmail.com y yo hacerles llegar una breve guía de esta información. Por los demás, allí les voy a colocar los autores con los cuales ustedes pueden trabajar. Hay uno que ha llevado esto a un nivel muchísimo más profundo, se llama Edgar Morin. Él habla del pensamiento complejo. Pero bueno, yo creo que primero tenemos que revisar toda esta parte del pensamiento sistémico, ver bien cómo funcionan nuestras organizaciones, aplicarlo y empezar a tomar, digamos, conciencia de ello, y después pasar pues a estos puntos todavía más profundos y más avanzados de lo que es el pensamiento complejo, ¿ok? Un abrazo, se les quiere muchísimo y que tengan una feliz semana.